Una vez más a todos nuestros amigos del canal de Oasis, un saludo cordial. Qué contentos nos sentimos porque la gracia del Señor aún todavía nos alcanza, nos da la oportunidad de existir. Y apreciado amigo, cada día es una nueva oportunidad para dar gracias al Señor. Nosotros estamos aquí para compartir un nuevo material, una nueva parte del estudio de nuestra lección, ayuda desde el santuario. Pero sabes, tristemente, como todo inicio tiene su final, hemos llegado también a la última lección del año. Hoy tendremos la lección número 27, esta es la última del año, así es que tenemos que aprovechar a lo máximo cómo estamos cerrando el año. El título de esta lección es Veremos su rostro. ¡Qué gran esperanza! Todavía nos aguarda una esperanza muy interesante. Todo no termina aquí. La historia no termina en esta tierra. Hay un más allá. Hay una noticia grandiosa que hoy queremos compartir contigo. Así es que, apreciado amigo, con Biblia en mano, con tu nota de apuntes, vamos a estudiar la lección de hoy. Pero antes, pidamos la dirección de nuestro Señor. Bendito Padre, gracias te damos por la vida. Gracias te damos por esta nueva oportunidad de poder estudiar tu palabra. Queremos que por favor nos guíes en este momento. Tu Santo Espíritu, quien tuvo la capacidad de poder iluminar la mente de los seres santos, la capacidad de poder inspirar a estos hombres para escribir tu palabra, hoy queremos que Él mismo acuda a nuestras mentes para poder darnos la sabiduría, poder iluminarnos, de tal modo que podamos comprender tu mensaje tal como tú lo deseas. Queremos encomendar nuestras vidas en tus manos, de todos nuestros amigos que están detrás de la pantalla conectados, y a nuestro querido Maestro también, quien estará compartiendo la palabra de Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, disfruta la palabra del Señor. A continuación nos quedamos con nuestro Maestro José Rentería. Dios te bendiga. ¿Te imaginas cómo será la emoción de ver el rostro del Señor Jesucristo? ¿Te has preguntado cómo será la alegría que sentirás cuando veas a nuestro Creador en el cielo? ¿Y dónde vivirás cuando vayas a la hueste celestial? Es algo indescriptible, ¿verdad? Pero el Señor prometió que iría al cielo y prepararía lugar para vosotros. Y eso es lo que está haciendo. Ahora, no solo pregúntate cómo serán las mansiones celestiales, sino también pregúntate, ¿estoy trabajando para merecer esas moradas y ver el rostro del Señor? Apocalipsis capítulo 22, versículos 4 y 5 nos dice lo siguiente. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos y hermanas, es una enorme alegría poder compartir la palabra de Dios. Un gran gozo nos embarga cuando llegamos a este punto del estudio y compartimos lo poco que conocemos, pero que lo hacemos pidiendo a Dios nos ayude para mejorar y para poder ser útiles en la obra del Señor. Bienvenidos sean todos a la escuela sabática. Hemos llegado al final de este libro que lleva por título Ayuda desde el santuario. Ya estamos en la lección número 27. Es el fin del cuadernillo de las lecciones preparadas para esta temporada. Y tenemos un hermoso tema que vamos a desarrollar, cuyo título es Veremos su rostro. La temática presenta dos subtemas muy interesantes que vamos a desarrollar. El primero es el mayor anhelo de Dios y el segundo, el deseo de verle. Así que pongámonos cómodos, porque ya comenzamos el desarrollo de la lección. La pregunta 1 lleva por título el mayor anhelo de Dios y nos dice lo siguiente. Como un padre anhela a su familia,
Qué gran deseo expresó el Señor repetidamente para su pueblo. Vamos a estudiar el libro de Levítico capítulo 26 versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. El libro de los Salmos capítulo 132 versículos 13 y 14 nos dicen lo siguiente: porque Jehová ha elegido a Sión, la deseó por habitación para sí. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado, dice la palabra de Dios. A veces cuando reflexionamos decimos: ¿por qué Dios ama tanto a la raza humana si en verdad el ser humano solamente causa problemas? Es desobediente, es ingrato. Pero hay un tema que no debemos dejar pasar. Solo cuando el ser humano se encuentra en problemas recurre a Dios, ¿cierto? Luego lo abandona y nuevamente vuelve a regresar, y así. Pero a pesar de esas ingratitudes, Dios está allí esperando por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el mayor anhelo de Dios? A pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, el Señor quiere morar con nosotros. Y siempre ha sido así. Cristo expresó siempre el deseo de no renunciar a su creación. O sea, fíjate, en lugar de dejarlo a su suerte, de abandonarlo, Dios nos busca para ayudarnos. Entonces, cuando entregó los 10 mandamientos de la ley de Dios en el Sinaí, expresó esa voluntad de vivir en medio de su pueblo. Pero no para vivir un corto tiempo, no, sino para siempre. Y ese es el mejor regalo, que solamente lo puede hacer Dios. Dios promete bendiciones por la obediencia de Israel y maldiciones por la desobediencia. Solo Él debe ser adorado. Por eso que el verso dice: viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, dice Levítico capítulo 26 versículos 11 y 12 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. En estos versos, Dios promete dos cosas a su pueblo: vivir en medio de Él y caminar juntos. O sea, como padre e hijo, ¿te das cuenta? Ahora, esas promesas no tienen que ver solamente con Israel antiguo, sino que con Israel actual, o sea, nosotros. ¿Y para qué quiere Dios vivir en medio de su pueblo? ¿Sabes para qué, mi querido amigo? Para que viva feliz, para protegerlo, para cuidarlo. Dios quiere que cumplamos una sola condición para que Él pueda morar entre nosotros. ¿Cuál es esa condición? Es la obediencia a los 10 mandamientos de su ley. Ahora mira, el hecho que Dios quiera morar en medio de nosotros no es que solamente sea en medio del pueblo de Dios o de su iglesia, sino que Dios quiere morar en el centro mismo de cada persona. Él quiere morar en nuestro corazón. Y al morar en medio de cada persona o en el corazón, también mora en medio de la iglesia, ¿cierto? Y el apóstol Pablo lo explica en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16 de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice el apóstol allí? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No tengan nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, fíjate, Dios es santo, Dios es puro, es todopoderoso. Y Él requiere vivir en un templo santo.
Nuestro cuerpo debe ser purificado de todo mal pensamiento, de toda mala obra, para que el Señor pueda morar allí. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, dice Éxodo, capítulo 25, versículo 8. ¿Cómo hacer un santuario para Dios? ¿Cuál debe ser el modelo? A Moisés le dijo, mira al cielo y te mostraré el modelo. A nosotros también nos dice lo mismo. Mira el cielo, dice el Señor, y haz el santuario para Dios de acuerdo al modelo que te muestro. ¿Cuál es ese modelo? Es la ley de Dios. Pero ¿qué significa la ley de Dios como modelo del hombre, de santuario para cada uno de nosotros? Significa que Dios requiere que su pueblo lleve un comportamiento de vida que glorifique a Dios. O sea, que evidencia al mundo la fe y el compromiso que tiene con Cristo Jesús. ¿Das cuenta? Eso es a través de la obediencia. Ahora, si nos centramos a lo que fue el ser humano antes del pecado, sin duda que la imagen de Dios se reflejaba en el hombre, ¿cierto? Entonces, Dios quiere que reformemos nuestras vidas tal cual lo era Adán y Eva antes del pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Así lo dice Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y segundo, la misión profética que Dios ha ordenado para el fin de los tiempos. Mira, Dios ha trabajado por la restauración plena de esta imagen en el ser humano. Sabemos que el ser humano está totalmente degradado por el pecado, tanto físico como mental. Eso es lo que llamamos nosotros el viejo hombre. Y Pablo lo dice en varios pasajes de la Biblia. En la imagen lo puedes ver para que lo revises. El ser humano ha sido restaurado y es restaurado por Dios. Dios restaura al hombre mediante la redención en Cristo Jesús y de la actuación del Espíritu Santo en la vida y la mente de aquellos que responden obedientemente al llamado de la salvación. O sea que hay un reavivamiento, hay una reforma a través del compromiso con la santidad. Seréis santos porque yo soy santo, dice Levítico, capítulo 11, versículo 44 y también 45. Eso es lo que Dios quiere. Y es por eso que quiere vivir en medio de su pueblo. El cristiano se convierte en un canal de Dios, al amar sinceramente a todas las personas con las que se relaciona. ¿Cómo? Orando por ellas, ayudándolas, aun cuando sean sus enemigos o sus perseguidores. Mi querido hermano, el cristiano es llamado a imitar a Dios en todos los aspectos de su vida, tal cual lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Claro, el hombre no lo puede hacer solo. Sabemos que el hombre sin Dios no es nada. ¿No es cierto? No podemos hacer nada sin Dios. Para lograrlo, Dios concede a sus hijos el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien trabaja en la mente y el corazón de los seres humanos y nos ayuda a dar buenos frutos, tanto internos como externos. ¿Cuáles son esos frutos internos? El amor, la bondad, la compasión, la justicia, la verdad, la pureza, la honestidad, la responsabilidad, la generosidad, etc. ¿Y cuáles son los frutos externos? La modestia, la decencia, la temperancia, las buenas obras. ¿Ves? Esos atributos representan la restauración del carácter divino, evidenciando por el fruto del Espíritu en la vida de los hijos de Dios. Eso es lo que requiere Dios de nosotros. Eso, mis hermanos, es lo que hacemos por nuestro templo individual. Solo que también tenemos una responsabilidad con los demás. Ese deber es la misión profética. Y es la segunda enseñanza bíblica que subraya la importancia de un estilo de vida dentro de la construcción del templo para Dios en cada uno de nosotros. ¿Eso qué significa? Significa que el pueblo de Dios
Los hijos de Dios están comisionados a ser luz del evangelio profético. Y su misión es preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. ¿Cómo? Predicando el mensaje de los 3 ángeles. O sea, siendo un verdadero reformador. En eso consiste la misión. Y Salmo capítulo 132, versículos 3 y 14 lo dice. Porque Jehová ha elegido a Sión, la deseó por habitación para sí. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Usted, mi querido hermano, ha sido elegido por Dios para sus propósitos. Solo que primero tenemos que construir templo de Dios para que more allí. El modelo es la ley de Dios, como ya le hemos dicho. Y nuestra luz debe consistir en una vida de santificación. El cristiano es llamado a consagrar a Dios todos los días y en todos los aspectos de su vida. Es hacer la voluntad de Cristo, tal cual lo dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16. También tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. El cristiano debe cultivar ese crecimiento espiritual. La santificación implica un continuo proceso de crecimiento espiritual por la gracia de Dios en Cristo. A través de la comunión personal con el Señor y también con el estudio de la Biblia, por la práctica de la oración y por el testimonio personal. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Así lo escribe Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Luego tenemos algo más. Es la pureza moral. Todo hijo e hija de Dios debe conservarse puro de corazón y mente, siguiendo el modelo de Cristo. ¿Y qué nos dice el verso? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Entonces, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Como lo escribe Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. También, mis hermanos, mucho tiene que ver el cristiano en la luz para el mundo con el tema de la recreación y los medios de comunicación. Todo cristiano, mi hermanito, debe evitar lo que le induzca al mal. Groserías, pornografía, el lenguaje inadecuado, la violencia. ¿Te das cuenta? Y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así lo dice el libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 2 y también el 4. Luego tenemos cómo ser luz externamente con la vestimenta. Los hijos de Dios se orientan a la belleza interior. Toda vestimenta debe ser honesta. Debe ser con modestia, con decencia, evitando la sensualidad provocativa, tan común en estos tiempos de la moda. Esa vestimenta debe ser sin ostentación de oro, ni perlas, ni vestidos costosos, como le escribe 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 10, y también 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Nuestro cuerpo no necesita adornos, ni mucho menos de tatuaje. Cristo no requiere adornos para mostrar su hermosura. Cristo no necesitó de aquello para mostrar su belleza al mundo. Mucho menos lo querrán sus hijos, ¿cierto? Cada alma ha sido dotado de dones y talentos que le son únicos. Así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 29. Y así, mis queridos hermanos, hay mucho más que comentar. Entonces, mira, Dios quiere morar en medio de nosotros y quiere restaurar a cada alma para que cuando Él venga, esté listo, esté preparado para la vida eterna. El Señor tiene muchas promesas para aquellos que hacen su voluntad y le obedecen. No te confundas aquí, mi querido amigo.
Las bendiciones son para aquellos que obedecen sus mandamientos, que obedecen a Cristo, que hacen su santa voluntad. Para ellos son estas bendiciones. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Como un padre anhela a su familia, qué gran deseo expresó el Señor repetidamente a su pueblo. El Señor expresó el gran deseo de vivir en medio de él. Pregunta número 2. Vamos a ver qué cosa nos dice la pregunta número 2. Lamentablemente, ¿qué dijo el pueblo cuando pudo escuchar la voz de Dios directamente y testificar de su presencia y milagros asombrosos? Estudiaremos el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 18 y 19. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. A ver, el gran privilegio del pueblo de Dios fue escuchar la voz de Dios. Solo que cuando escucharon esa voz hermosa, tuvieron temor. Del monte del Sinaí vinieron imágenes y sonidos asombrosos, junto con la pronunciación de la ley. La Biblia dice que los montes que rodeaban a los israelitas estaban encendidos de ese fuego sobrenatural. Y hubo un gran estruendo, como si la tierra se estaba partiendo en dos. Y en medio de todo esto, Dios habló de manera audible, con una voz que era asombrosa y poderosa. Pero mientras esto pasaba, los israelitas estaban parados, congelados de terror. Ellos estaban convencidos que morirían antes que la voz del Señor dejara de hablar, hasta que la voz se detuvo. Los relámpagos pararon y el temblor terminó. Luego el sol comenzó a brillar, mientras que la gente miraba a su alrededor y veían que todos estaban vivos. Ellos habían oído la real y audible voz de Dios y vivieron. Todos podían testificar de esa gloriosa experiencia que cambiaba la vida que Dios les había dado. Imagínate diciendo al pueblo: esto es increíble. Hemos escuchado la voz de Dios de en medio del fuego y ya hemos sobrevivido. Podemos contar a nuestros nietos que estuvimos ahí cuando Dios nos habló. Ellos tenían un gran testimonio que compartir. Imagínate también a los levitas educando al pueblo y diciendo: nunca olvidan este día. Hemos visto como nadie la santidad todopoderosa del Señor. Vivamos en su temor siempre. ¿Ves? Acuérdate que los levitas educaban al pueblo en la ley del Señor. Educaban en la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, muchas veces cuando escuchamos la voz de Dios, hemos tenido miedo. Y lo peor es que hemos huido de su presencia. El pueblo de Dios se rehusaba a escuchar a Dios por miedo. Mira, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos dice algo muy interesante. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Solo 2 cosas debe hacer el ser humano. ¿Cuáles son? La primera es temer a Dios. Y la segunda, guardar sus mandamientos. El temor a Dios puede ser de 2 clases. Puede ser negativo o positivo. El temor negativo es el miedo angustiante y aterrador hacia Dios. O sea, es temblar y huir de su presencia. Y un gran ejemplo lo dio Adán después del pecado. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Así lo escribe Génesis capítulo 3, versículo 10. En este caso, hubo terror de la voz de Dios. Pero el temor que se menciona en el verso no es miedo. Este temor que nos habla el verso es positivo.
O sea, es un sentimiento abrumador de asombro y de reverencia profunda hacia Dios. Ese sentimiento es el que nos conlleva a amarlo, a obedecerle. Y somos atraídos sin resistirnos hacia Él. Por ejemplo, esa forma, ese asombro de cómo reaccionó Pedro al ver el hermoso milagro de la pesca en el mar. ¿Qué dice el verso? Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, dice Lucas, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Este tipo de temor hace que no huyamos de Dios, sino que nos asombremos y nos aferremos a Él. Que lo alabemos, lo adoremos y le obedezcamos. Y todo se hace por amor. Así como lo hizo Pedro, ¿te das cuenta? En conclusión, mis hermanos, temer a Dios es creer en Él. Es el temor a Dios lo que nos lleva a obedecer al Señor. Pero no por miedo, sino por reverencia. ¿Te das cuenta? Y el segundo elemento que nos habla el verso es guarda sus mandamientos. Es por ese temor positivo a Dios que nos gozamos en guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el sábado se convierte en una delicia. Ese temor positivo es lo que Dios quiere para sus hijos. ¿Qué dicen los versos? Los versos dicen que el pueblo reaccionó ante el llamado de Dios. Y esa reacción fue de miedo. La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19 lo siguiente: ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompetas y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. La gente se negó a escuchar la voz de Dios. Los hijos de Israel aún se aferraban a sus pequeños ídolos de oro que habían traído desde Egipto. Ellos habían traído imágenes talladas de Moloc, la estrella de Refán, entre otros. Y Esteban, el primer gentil muerto por la causa de Dios, dijo al pueblo de Israel: estos ídolos son figura que os hicisteis para adorarlas. Dice Hechos capítulo 7, versículo 43. Es como hoy. Muchos no quieren escuchar la voz de Dios, pero se refugian en ídolos, en estampas, en estatuas. Entonces Esteban llamó a este pueblo la congregación en el desierto. Fíjate, mi hermano, Esteban estaba sorprendido que después que el Señor les había hablado audiblemente, sus corazones estaban todavía en la idolatría de Egipto. Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto, decía Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 39. ¿Te das cuenta? A veces decimos amar a Dios, pero en verdad que estamos muy lejos de Él. Tal cual el pueblo de Israel. Ellos decían amar a Dios, pero se rehusaban a escucharlo y también a obedecerle. Y Jesús dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandatos de Dios, como lo dice la Nueva Traducción Viviente en el libro de Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9. Israel no comprendía la mediación de Jesús, no entendía que quien hablaba con ellos era el Salvador del mundo, y hablaba de manera personal y directa. Ellos deseaban que Moisés fuera su mediador. Ahora, ¿qué sucede hoy? Cristo es quien llama. El mundo escucha su voz, pero muchos huyen de su presencia o no quiere escucharlo. La gente quiere escuchar algo que no le perjudique en su vida material. Es por eso que recurren a otros dioses y también a otros intercesores. Ya te dije que mucha gente recurre a los difuntos, ¿no es cierto? A las estatuas, a las imágenes. Pero cuando escuchan la verdadera palabra les parece ofensivo y fuerte.
Si tú te fijas, mi querido hermano, muchos que dicen ser cristianos no predican la verdad absoluta. Y tampoco la gente quiere escuchar ese mensaje de verdad. Lo que pasa es que el mundo quiere escuchar lo que a él le agrada. Por eso que tú ves que cuando tú predicas la palabra de Dios, hay hermanos que no están de acuerdo contigo. ¿Te das cuenta? Incluso muchos se molestan porque no le predicas lo que ellos quieren escuchar. ¿Ves? Por eso que el Señor siempre nos amonesta, ¿no? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Lamentablemente, ¿qué dijo el pueblo cuando pudo escuchar la voz de Dios directamente y testificar de su presencia y milagros asombrosos? Habla tú con nosotros, le dijeron a Moisés, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo que dice el mayor anhelo de Dios. ¿Qué declaró Jesús acerca del tiempo entre su ascensión y su segunda venida? Vamos a estudiar el libro de Juan capítulo 12, versículo 26. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo ha prometido estar con su pueblo hasta el fin del mundo. Pero esa promesa no solamente la hizo cuando estaba partiendo al cielo para sus discípulos, sino que también la hizo a través de sus profetas y para estos tiempos. El Señor decía: no temas, yo estoy contigo, en Isaías capítulo 41, versículo 10. La declaración del Señor Jesús sigue vigente. Dios envía a sus siervos a cumplir una misión, pero no los envía solos. La promesa de su presencia constante era más que suficiente para fortalecer y guiar a los discípulos, mientras ellos obedecían a Jesús, haciendo discípulos en todas las naciones. Ahora, mientras Jesús ministra en el verdadero santuario, en el cielo, por medio de su Santo Espíritu, obra a través de los mensajeros terrenales. ¿Te das cuenta? Cada siervo o cada sierva de Dios que va predicando el mensaje por el mundo, va acompañado por Cristo. O sea, la promesa de su presencia es completa. Y Juan capítulo 12, versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi querido hermano, la presencia de Jesús en cada siervo significa un gran privilegio. ¿Sabes por qué? Porque servimos a un gran rey. Y Pablo lo escribió en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Como el mismo Señor lo dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué significa que Jesús esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué significa su presencia en realidad? Primero, su presencia significa protección, porque nunca estamos fuera de su vista, o nunca estamos fuera del alcance de su supervisión. Segundo, su presencia significa poder, porque mientras cumplimos sus mandamientos, trabajamos en su nombre. Y tercero, su presencia significa paz, porque nos recuerda que la iglesia le pertenece. Es su iglesia, es su obra, ¿te das cuenta? Entonces, no hay de qué preocuparnos. Lo único que debemos hacer es obedecer sus mandamientos y cumplir con la misión encomendada. Mi querido hermano, Jesús te dice hoy: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. El Señor estará contigo en lo pequeño y en lo grandioso, en lo insignificante y en lo sublime, en la gran crisis y en el dolor. Jesús está contigo en cualquier obra que hagas para predicar el Evangelio. Así que no tengas temor, no tengas miedo de predicar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está contigo en las grandes crisis y en el dolor.
Jesús está contigo, mi querido amigo, en tus luchas diarias, en el trabajo y en cualquier situación. Quizás estés desanimado, atormentado por las adversidades, pero allí está Jesús dándote un fuerte abrazo porque te ama y te dice: hijo mío, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué declaró Jesús acerca del tiempo entre su ascensión y segunda venida? El Señor prometió estar con sus hijos hasta el fin del mundo, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. Estamos estudiando el mayor anhelo de Dios. Después de pasar más de 3 años con ellos, qué gran deseo expresó Jesús antes de separarse de sus discípulos. Estudiaremos el libro de Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 17, versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo estaba en sus momentos finales antes de ser crucificado y animaba a los discípulos a seguir adelante en la causa de Dios. Cristo explica la finalidad de su partida al cielo. Su partida tenía como finalidad preparar una morada para ellos en la casa de su Padre, en el cielo, desde donde iba a regresar para llevarlos, a fin de que estuvieran para siempre con Él. Por eso que decía: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El lugar, mis queridos hermanos, ese hermoso lugar de residencia de los hijos de Dios, es el cielo. Y la promesa es la vida eterna. Es de entender que los discípulos esperaban que Cristo estableciera su reino en este mundo. Humanamente ellos esperaban eso. Sin embargo, el Señor dirigió sus miradas hacia el cielo, en donde finalmente se reunirían con Él. Pero además de prometer sus moradas, Jesús hace un pedido a Dios, a su Padre. Y Juan capítulo 17, versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, mis hermanos. Cristo pidiendo en oración que sus hijos vivan con Él para siempre. Y Dios le concede ese pedido. Ahora, no pienses, mi querido amigo, que el pedido de Jesús era solamente para los discípulos o para los hermanos de esa época. No es así. Ese pedido era también para usted y yo. ¿Te das cuenta? Pero, ¿cómo será cuando el Señor muestre esas inigualables moradas? Mira, después del juicio, cuando las almas que alcancen la vida eterna sean llevadas al cielo, estarán frente a la ciudad. Luego, Cristo abre las amplias puertas de perla y las naciones ingresan por allí. Todas las naciones que guardaron la gran verdad ingresan a la ciudad santa. La alegría es inmensa al poder contemplar el paraíso, mis hermanos, que un día fue el hogar de Adán y Eva antes del pecado. ¿Y qué sucede luego? A continuación se escucha una voz, una suave voz que dice: vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como le escribe Mateo capítulo 25, versículo 34. Mis queridos hermanos, dentro de muy poco tiempo gozaremos de la presencia de Dios. Le adoraremos, le veremos
y nunca nos cansaremos de contemplarlo. En el cielo no hay necesidad de sol, porque su resplandor ilumina todo. Dios lo alumbra todo. No habrá tristeza, ni dolor, ni muerte. La vida será perfecta. Es la vida que Dios diseñó desde el principio de la creación, pero que no hemos podido disfrutar por causa del pecado que nos alejó del Señor. A veces escuchamos predicar teorías de cómo disfrutar nuestra mejor vida en la tierra. O sea, un evangelio que supuestamente nos va a ayudar a vivir el máximo potencial de nuestra existencia. Pero ya ves, mi querido hermano, ya ves que nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera vida, no es en la tierra, sino en el cielo. Es por eso que nos estamos preparando para ir a disfrutar de esa vida. El mismo Cristo lo dijo, que en la tierra seríamos perseguidos, y nos recordó que si Él había pasado por tanta tribulación, nosotros no estaríamos exentos de ella, ¿cierto? Querido amigo, no te aferres a las cosas del mundo porque son pasajeras. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Pronto viene Cristo. Aférrate a Él y a sus promesas de vida eterna. Acuérdate que en el mundo solo estamos de paso, y Cristo está en el cielo preparando una morada donde podamos vivir a su lado. Tal vez estés pensando y pasando por muchas dificultades, problemas o tal vez alguna enfermedad, incluso hasta la muerte de algún ser querido. Pero Dios, mi querido hermano, te dice: vengo pronto a llevarte a tu morada celestial, donde vivirás para siempre. ¿Cuál sería aquí, hermanos, la respuesta para esta pregunta? Después de pasar más de 3 años con ellos, qué gran deseo expresó Jesús antes de separarse de sus discípulos: vivir con ellos para siempre, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. El subtítulo dice: el deseo de verle. ¿Qué declaró el apóstol Juan? ¿Qué vio a Jesús glorificado por lo menos 2 veces acerca de volver a verle? Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. A ver, nuestro mejor anhelo es ver a Jesús, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 14 dice: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. A Dios tenemos que verlo primero en nuestra vida. Fíjate, David oraba y pedía estar en la casa de Dios y contemplar la hermosura de Jehová, o sea, la gracia de Dios. Es que hablar de cristianismo es serlo todos los días. Y si todos los días contemplo a Jehová, llegaré a conocer a Jehová. Porque mis preguntas serán respondidas, decía David en Salmos capítulo 27, versículo 4. Y solo Cristo y su justicia obtendrán para nosotros un pasaporte eterno, que es para el cielo. ¿Sabes lo que dice el texto, mi querido hermano? Gloriosa será la recompensa concedida cuando los fieles obreros se reúnan en derredor del trono de Dios y del Cordero. Cuando en su estado mortal Juan contempló la gloria de Dios, cayó como muerto. No pudo soportar la visión, pero cuando los hijos de Dios hayan recibido la inmortalidad, le verán como Él es. Mientras estemos en este cuerpo contaminado por el pecado, no podremos ver al Señor. Pero cuando todo se haya cumplido en el cielo y cuando Dios lleva a su iglesia, veremos a Jesús
Cada alma lleva un cuerpo glorificado. Ahora, mejor que un título de propiedad para el paraíso más noble de la tierra, es un título de las naciones celestiales que nuestro Señor Jesucristo ha ido a preparar. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios debe enfocarse en el futuro. Nunca debe enfocarse en el presente. El pueblo de Dios debe pensar en la vida eterna. Es pensar en encontrarnos con Jesús en paz y ser salvos por la eternidad, donde los malvados dejarán de hostigarnos y los cansados descansarán. ¿Te das cuenta? Las moradas del cielo son reales, mis hermanos. Y el gozo que nos mueve debe ser el mismo que movía a los apóstoles. El gozo de ellos era saber que en el cielo vive un amigo que se fue a preparar lugar para cada uno de ellos. Y su nombre era Jesús. También nosotros debemos estar contentos y felices, porque en el cielo tenemos a un amigo, a un hermano que está intercediendo por todos nosotros, y su nombre es Jesús, cuya gloria es indescriptible. Entonces, cuando todo se haya consumado, el Señor vendrá otra vez, y las almas redimidas verán al Señor tal y como es. El verso dice que ahora somos hijos de Dios. O sea, nuestra situación actual es que tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ahora pon atención aquí. El verso también dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa eso? Significa que aunque nuestra situación individual parezca clara, nuestro destino futuro no lo puede estar. ¿Te das cuenta? Es decir, todo depende de cuán obedientes seamos a Dios y cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Dicho en otras palabras, aún no conocemos el veredicto de Dios. No sabemos si somos salvos o condenados. ¿Ves? En caso seamos salvos para vida eterna, no nos podemos imaginar cómo seremos en la gloria del Señor. Pero el verso también dice, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Y eso qué significa? Significa que nuestro carácter y naturaleza se perfeccionarán a la imagen de la perfección de Jesús. Seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es, dice el verso. Esta será la mayor gloria que Dios nos entrega. Esa gloria es estar en la presencia de Cristo, sin obstáculos y sin restricciones. Al Señor Jesucristo lo veremos tal como es. Ahora, no solamente, mis hermanos, veremos a Dios, sino a todos nuestros hermanos que murieron en Cristo Jesús, haciendo su santa voluntad. Caminaremos por calles de oro, veremos las puertas de perlas y veremos a los ángeles alrededor del trono de Dios, adorándolo día y noche. ¿Y cómo veremos a Jesús? Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 y 16 describe una visión de Jesús en el cielo. Allí dice que el Señor está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Son los santos que verán al Señor, y todos sus pecados habrán sido borrados, todas sus transgresiones habrán sido expiadas. Son estas almas quienes participaron con Cristo en sus sufrimientos y trabajaron con Él en el plan de salvación. Y ahora están allí para alabar a Dios por toda la eternidad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué declaró el apóstol Juan? Que vio a Jesús glorificado por lo menos 2 veces acerca de volver a verle. Juan declaró que seremos semejantes a Él. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo, el deseo de verle. En vista de la maravillosa reunión con su pueblo, ¿qué reiteró Jesús al final de las Sagradas Escrituras? Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos
7, 12 y 20. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. A ver, ¿qué es lo que quiere Dios? Los versos nos presentan un final feliz para el pueblo del Señor. Es el último mensaje para la iglesia. O sea, así como son palabras de amonestación, también lo son de esperanza. Fíjate, Dios quiere que su pueblo esté preparándose y en expectativa para su llegada. Él quiere que estemos listos para su regreso. El Señor nos dice, obedece mis mandatos, vive en obediencia. ¿Sabes, mi hermano? Si Dios no ha dejado una fecha para su venida, es precisamente para que la gente siga en su preparación para recibirlo. Dios quiere que estemos adorándolo, alabándolo, haciendo su obra, ayudando en la salvación de las almas. En el mundo hay muchos que aún no conocen a Jesús. Muchos viven cansados del pecado y no saben hacia dónde ir para obtener alivio. Entonces, el texto nos dice, debéis presentar al Salvador compasivo, lleno de amor y ternura, que anhela recibir a los que acuden a Él, con corazones quebrantados y espíritus contritos. Es verdad que estamos en juicio, y llegará el día en que todos se haya resuelto, mis hermanos, y los justos habrán sido sentenciados como justos, y los injustos como injustos. Pero aún hay tiempo, aunque corto, pero la gracia de Dios se manifiesta allí, para que la iglesia cumpla con su misión. Y Dios nos amonesta en el verso número 7. Miren, dice el verso, que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. El regreso de Jesús es una parte importante de nuestra fe. Y Dios nos ha animado mediante su palabra, haciéndonos saber que su regreso sería pronto. Fíjate, muchos han tropezado en la fe, porque han pasado cientos de años y el Señor no ha regresado. Incluso en tiempos de la iglesia apostólica, muchos pensaban que Cristo vendría en esas épocas. Pero el tema es que para Dios no existe el tiempo. Pedro, en su segunda carta, lo dice con sencillez y claridad. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Escribió Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 8 y 9. Si para nosotros 1000 años es muchísimo tiempo, para Dios no lo es. Usted sabe que en 1000 años han sucedido muchos sucesos. Muchos tropezaron porque faltó la paciencia. Otros se burlaron de la Biblia porque pensaron que era una fábula. Otros dijeron que la Biblia es una mentira. ¿Qué decían muchos? Dice, eso es un cuento que lo escucho cada vez. Hasta mi abuelo me lo decía. Pero Cristo no viene, ¿ves? Así piensa la gente. Pero Dios es paciente. Dios, a pesar de nuestras rebeliones y transgresiones, está esperando que el mundo se arrepienta. Dios no quiere destruir a nadie, sino quiere salvar a todos. Y hoy nos dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Así lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dios advierte que su decisión es inapelable. Vida eterna para los justos y muerte eterna para los impíos. Mi querido amigo, la venida de Cristo está muy cerca. ¿Cómo lo sabemos? Por las grandes señales que el mismo Señor dijo que ocurrirían. Sin embargo, hay muchos que se burlan de estos mensajes. ¿Te das cuenta? Muchos dudan de su segunda venida. Pero ¿sabes, mi amigo? El apóstol Pedro profetizó algo muy interesante para estos tiempos. ¿Qué dijo el apóstol? Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo
Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas, y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo, con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Así dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 7. La gente se ha olvidado del diluvio. Incluso lo llama un cuento o sencillamente una historia. ¿Te das cuenta? Entonces, Cristo viene pronto y viene a apremiar y nos amonesta a continuar por la senda recta que Él nos ha mostrado. Él nos amonesta a velar y a estar en constante preparación, a no ceder a nada que no sea beneficioso para nuestra salvación. La promesa de Cristo está a punto de cumplirse y la iglesia debe continuar amonestando al mundo y predicar la inminente venida de Jesús. Esa es la esperanza, mis hermanos, del pueblo de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Es la voz de Jesús. El Señor nos confirma su regreso a la tierra. Y Juan con mucho gozo le dice: amén. Sí, ven Señor Jesús. Mi querido amigo, ese día será de gozo y alegría. Será un día de bendiciones, de recompensa para algunos, pero para la mayoría será un día de terror, de tristeza, de vergüenza, de castigo y de sufrimiento eterno. Dios quiere que estemos atentos, en constante preparación. También quiere que prediquemos su segunda venida y el juicio de Dios. Caminemos, mis hermanos, con Jesús, porque el tiempo está muy cerca. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En vista de la maravillosa reunión con su pueblo, ¿qué reiteró Jesús al final de las Sagradas Escrituras? El Señor reiteró volver pronto para recompensar a cada uno según sus obras. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. ¿Cuándo finalmente no habrá más distancia u obstáculos entre los siervos de Dios y el trono celestial? Vamos a estudiar varios versículos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 4, 5 y también el verso 3. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por siempre jamás. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, última parte, y el versículo 17, primera parte, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extiende su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de agua. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice: y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. El verso nos conlleva a conocer la Nueva Jerusalén. Es el momento del fin del conflicto entre el bien y el mal. Es el momento de la instauración de la santa ciudad, o la morada que alojará a los justos por la eternidad. Y Juan nos lo narra de manera muy detallada. Apocalipsis narra el final feliz para la iglesia de Dios. Narra la nueva vida, la nueva ciudad santa de Jerusalén. Estos pasajes nos dicen que hemos regresado a lo que el mundo era antes del pecado. ¿Te das cuenta? O la culminación de toda creación de Dios de los cielos y la tierra en 6 días literales, con un especial sello. El séptimo día como día de reposo, santo y bendito, tal cual lo escribe Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Es un nuevo comienzo, donde todo es perfecto. Todo es hermoso, hermanos, y perfecto en gran manera. Es decir, Apocalipsis nos dice que Cristo restaura todas las cosas, pero que no sería una creación de la nada como en el principio, sino más bien una recreación de algo que ya existe.
Ese es nuestro planeta Tierra. Ha llegado el momento en que nada podrá apartar la mirada de Jesús. Pero ¿cuáles son esas características de esta ciudad? Si vemos el verso 2, notaremos que hay un río que sale del trono de Dios y de Jesús. O sea, la vida sale de Dios. No hay vida sin agua. Por lo tanto, no hay vida sin Dios. Es un río de agua de vida, claro como el cristal. Dios es el dador y fuente de vida eterna. ¿Qué más dicen los versos? Junto a este río también estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Es extraordinario comprender que los justos vivirán por la eternidad y que Dios tiene cada detalle de esa eternidad destinada. Ya no habrá más enfermedad, porque Dios mismo destinó un árbol que da salud a través de sus hojas. Ya no habrá maldición, y se adorará plenamente a Dios. El pecado es extinguido para siempre. Los perseguidores ya no existen más. Pero ahora viene lo más hermoso. Los justos verán cara a cara a Jesús, tal cual lo hicieron Adán y Eva. Pero por causa de la desobediencia se perdió esa conexión, ¿cierto? El nombre del Señor estará en la frente y eternamente vivirán con su Creador y Redentor. El nombre en la frente significa que somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el verso? Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. La gloria de Dios es más fuerte que la luz del sol, ¿cierto? Claro, el verso no dice que el sol no existe, sino que en la ciudad no es necesaria su luz porque Dios alumbra todo con su gloria. Y la gloria de Dios opaca la luz del sol. Dicho en otras palabras, la luz del sol es insignificante comparado con la gloria de Dios. Y el profeta Isaías lo dice en el capítulo 23, versículo 24. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. El verso también, mis hermanos, dice que veremos su rostro y tendremos un nombre nuevo. Moisés quería ver el rostro de Cristo, pero no pudo. El Señor le dijo, no verás mi rostro. En Éxodo capítulo 30, versículo 20. ¿Qué pasaba si Moisés hubiera visto al Señor? Hubiera muerto. Pero en este verso se promete que veremos a Dios. Pero ¿quiénes alcanzarán esta promesa? Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, última parte, y el versículo 17, primera parte, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua. El Señor es sin pecado y santo, mientras que la humanidad es pecaminosa e impía. Pero cuando estemos ante la presencia de Dios, cuando estemos en la patria celestial, transformados por Cristo en estado perfecto, veremos a Dios tal cual lo vio Adán y Eva antes del pecado. Los santos son reconocidos por Él y ellos le reconocen. La marca secreta de gracia interior se hace manifiesta en la rúbrica pública del soberano de una relación confesada. Hoy le conocemos al Señor en parte, a través de su palabra, por medio de su vida, de sus milagros y de todo lo que hace por nosotros, ¿cierto? Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. En ese momento conoceremos la verdad de cómo somos nosotros. El gran anhelo de Dios es que sus hijos podamos ver su rostro. Que no lo veamos por espejo, sino cara a cara. ¿Te das cuenta? Hemos estudiado, ¿no es cierto?, todo el tema del santuario y hemos conocido a Cristo. Pero ese era un espejo de lo que veremos en realidad cuando estemos en el cielo. Imagínate, mi hermano, poder contemplar la sonrisa
de amor de Jesús. Imagina el poder regocijarte en su mirada de bondad. Para lograrlo, el Señor quiere una relación cercana, muy íntima con cada uno de nosotros. Él quiere que confiemos plenamente en Él, que compartamos con Él, que compartamos todo, nuestras alegrías, tristezas, nuestros logros, también nuestras frustraciones. Dicho en otras palabras, el Señor quiere que usted y Él juntos realicen las tareas o las actividades diarias, sin separarse en ningún momento. Entonces, cuando llegue ese día, dirás, valió la pena todo el sacrificio terrenal, porque ahora veo al Rey cara a cara. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuándo finalmente no habrá más distancia o obstáculos entre los siervos de Dios y el trono celestial? Cuando los salvos sean recompensados y vivan con Jesús para siempre, mis queridos hermanos. Mis hermanos, hemos llegado al final del libro Ayuda desde el Santuario. Hemos aprendido que cuanto más conocemos el santuario, más conocemos a Jesús. Mejor conocemos su carácter. La comprensión se hace extraordinaria y más amamos a Cristo. Cada paso que avanzamos, pensamos en las cosas celestiales y nada detiene al pueblo de Dios en su camino al cielo. Ahora, la lección nos dice que todos tenemos la esperanza de ser encontrados salvos, pero eso será determinado después del juicio investigador. El mayor anhelo de Dios es que un día no muy lejano estemos en sus moradas celestiales, que Él mismo fue a preparar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor. Solo que para estar con Él en esas hermosas moradas, el cristiano debe ser luz. Y esa luz consiste en vivir de manera correcta, tal cual lo pide Dios. Todo cristiano debe llevar una vida de santificación. El cristiano es llamado a consagrar a Dios en todos los aspectos de su vida. Es hacer la voluntad de Cristo. El cristiano debe crecer espiritualmente, en la cual la santificación sea un continuo proceso de crecimiento por la gracia de Dios en Jesús, por el estudio de la Biblia, por la práctica de la oración y por el testimonio personal. Entonces mira, cuando vives en santidad, tendrás el deseo enorme de ver a Cristo. Tendrás ese deseo tremendo de estar con Él. Y cuando tienes ese deseo de ver a Cristo, solo te mentalizas en hacer su voluntad y esperar el día de su llegada. ¿Te das cuenta? Cristo quiere que las energías, la fuerza, la sabiduría, el valor, todo lo que necesites, la encuentres en Él. La Biblia dice que pronto veremos a Jesús cara a cara, tal cual lo vio Adán y Eva en el paraíso, antes del pecado. Y nadie se interpondrá entre nosotros. Mi querido amigo, Dios no tarda sus promesas, sino que quiere que todos se salven. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos se arrepientan. Y hoy te está llamando. ¿Deseas, mi querido hermano, ver algún día el rostro de Cristo? ¿Deseas ser feliz para la eternidad? Venga a Cristo, mi querido amigo. Busca la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma y prepárate para este hermoso evento. Camina con Cristo, mi querido hermano. Guarda el sábado y espera su pronta venida. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que de distintas maneras predican la voluntad de Dios, que predican la verdad presente, que predican el mensaje de los tres ángeles. Somos vuestros hermanos laicos que ayudamos a la predicación de la obra, que ayudamos a anunciar al mundo la segunda venida de Jesús y también anunciamos el mensaje de los tres ángeles. Sigamos, mis hermanos, adelante, compartiendo la palabra de Dios. Todo lo que sea para la honra y gloria del Señor, Dios la va a bendecir, mis queridos hermanos. El Señor siempre estará con nosotros y estará hasta lo último del fin del mundo. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Amén. Apreciados amigos, de esta manera hemos llegado al punto final, no solamente
de la lección de hoy, sino al punto final de toda nuestra temática que hemos tenido en este semestre. Pero nos vamos alegres, nos vamos con bendición, nos vamos con nuestra fuerza reanudada para poder continuar en esta carrera espiritual. Qué grande es la esperanza más anhelada de todo cristiano, ver el rostro de Dios. Esa es mi esperanza y esa es tu esperanza. Así es que continuemos. Se viene un nuevo año, se vienen nuevos retos, se viene también muchos peligros en la vida de cada ser humano, pero confiemos en el Señor porque siempre nos enviará ayuda desde su santuario. Apreciado amigo, un año nuevo que se viene es una oportunidad para poder reflexionar cuánto avancé hasta aquí y cuánto todavía tengo que avanzar. Recuerda que los peldaños de la santificación van cada día más y más elevados. Hoy debo ser mejor que ayer y mañana debo ser mejor que hoy. El Señor nos ayude y nos dé su fuerza para continuar. Vamos a terminar con la oración final. Bendito Dios, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias porque permitiste que abramos tu libro santo una vez más y ahí hemos encontrado bendita esperanza. Gracias porque nos das ese anhelo de poder un día encontrarnos contigo y conocerte cara a cara. Mientras tanto, Señor, estamos en esta tierra, permite que todas las dificultades, los pesares, las tribulaciones que podamos atravesar no sea nada en comparación a toda la eternidad que vamos a pasar a tu lado, felices y contentos sin la presencia del pecado. Quédate con nosotros y ayuda para que cada día nuestra fe sea reafirmada. Bendice a tus hijos que están con nosotros hasta el final. Ayúdalos cada día a crecer en su vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos mis amigos, que tengan un excelente inicio de año.